Indicar que la masa de un paraguas de mano es 208 gramos está perfectamente especificado, ya que conocemos su valor y sus unidades. Sin embargo, hay otro grupo de magnitudes que requieren un poco más de información. Los vectores. La masa y las otras magnitudes con las que habíamos trabajado se conocen como escalares. Los vectores se diferencian de los escalares en que son capaces de expresar direcciones. Esta antena no está apuntando en esa dirección por casualidad. Quien la fabricó o quien la utiliza, la requiere de esa forma para poder recibir la información que se está transmitiendo. Desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda tiene implicaciones diferentes. Que nada viaje en la misma dirección que uno también es ventajoso, por eso la persona que cruza por el paso peatonal lo hace con confianza. Incluso, para que el drone que graba de vueltas, debe cambiar de dirección continuamente. En mecánica requerimos muchos vectores, por lo tanto, la clase de hoy será dedicada a ellos. Veamos cómo nace un vector. Tenemos dos puntos en el espacio. Vamos a llamarlos A y B. Es posible unir estos dos puntos con una recta. Matemáticamente este segmento se puede llamar tanto AB como BA. Se representa con una línea recta encima. Pero esto todavía no es un vector, tenemos que decidir cuál es el inicio y cuál es el fin. Vamos a decir que A es el inicio, por lo tanto B es el fin. Hemos definido un sentido en este segmento, ahora podemos dibujar una punta de flecha en el extremo final y declarar que el vector AB ha nacido. En resumidas cuentas, podemos definir a los vectores como segmentos de recta orientados. Generalmente, representamos con los nombres del punto inicial y final con una flecha encima. Como el punto inicial más común es el origen del sistema de coordenadas, el nombre del vector va a ser solamente el punto final con una flecha encima, a menos que se diga lo contrario. Para mostrarles vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Marcamos un punto. Le damos nombre. En este caso A. Luego trazamos un vector desde el origen hasta el punto A. Este será el vector A. Pero no todos los vectores son iguales. Algunos están sujetos a ciertas reglas dependiendo de su definición. Tal es el caso de los vectores fijos. Si A es un vector fijo, al sacarlo del origen sucede lo siguiente. Como ahora el punto final es otro. Llamémoslo B. El vector que movimos pasa a convertirse en el vector B. Entonces los vectores fijos dejan de ser ellos mismos y se mueven. Están anclados al sistema de referencia. Por suerte no todos los vectores son fijos, también existen los vectores deslizantes. Estos siguen siendo ellos mismos a lo largo de lo que se conoce como línea de acción. Esta última es la recta que va de menos infinito a más infinito donde vive el vector. Hace las veces de riel en donde el vector se puede deslizar como un tren y seguir siendo el mismo. No obstante, si lo sacamos de la línea de acción deja de ser el vector original. No todo está perdido. Hay una última clase de vectores que goza de más libertad que los deslizantes. Estos son los vectores libres. En cualquier lugar que lo ponga sigue siendo el mismo. No pregunten por qué los vectores suenan como gatos, ellos son libres de hacer lo que quieran. A menos que le cambies la dirección o el sentido. Ahora es un perro. En general nuestros vectores serán fijos, pero si los tratamos adecuadamente se comportarán como libres. Cada vez que definamos un vector nuevo analizaremos qué tipo es y qué limitaciones nos trae. Ya estamos listos para expresar a un vector matemáticamente. Solo vamos a necesitar conocer las coordenadas del punto final. Aquí tenemos un sistema de coordenadas cartesianas, dibujemos un punto y obtengamos sus componentes. De momento las vamos a llamar A sub x, A sub y y A sub z. Y trazamos un vector desde el origen hasta el punto. Con esta expresión podemos realizar operaciones. No ese tipo de operaciones. Operaciones matemáticas sencillas. Empecemos por la suma. Vamos a ver el método gráfico y numérico, en general vamos a necesitar la respuesta numérica, sin embargo, el método gráfico es una manera muy buena de verificar que nos dio el resultado correcto.
Dibujamos y escribimos el primer vector, en este caso A. Luego dibujamos el segundo vector B de modo que su punto inicial coincida con el punto final del vector anterior. Abajo vamos a escribir el vector. Para obtener el valor numérico debemos sumar componente a componente. Es decir, la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y y la componente Z con la componente Z. El resultado es un nuevo vector. Por otro lado, en el método gráfico solo tenemos que unir el inicio del primer vector con el final del último vector. La suma no sirve de base para la resta. Vamos a desmenuzar la operación otra vez. Dibujamos y escribimos el primer vector. Dibujamos y escribimos el segundo. Si seguimos así simplemente los vamos a sumar, así que vamos a invertir el sentido del segundo vector. Esto lo convierte en menos b. Ahora seguimos como si los estuviéramos sumando. Ven que el resultado es un poco diferente del caso anterior. Ahora vamos a resolver un ejemplo. Tenemos dos vectores A es igual a 3,1. Sabemos que su componente X vale 3 y su componente Y vale 1. Eso resulta en un vector que apunta hacia arriba y hacia la derecha. B vale menos 1 en X y 2,5 en Y. El segundo vector apunta hacia la izquierda y hacia arriba. Esto se debe a los signos de las componentes. Calculemos la suma y la resta de estos dos. Comencemos por la suma, dibujamos y escribimos el primer vector. Dibujamos y escribimos el segundo. Arriba sumamos componente a componente, abajo unimos el punto inicial del primero con el punto final del segundo. 3 menos 1 es 2, esa es nuestra componente X. 1 más 2,5 da 3,5, así que esa es nuestra componente Y. Vamos a copiar el vector resultante en el sistema original para buscar las coordenadas del punto final. Como pueden ver, coincide con nuestro resultado numérico. Ahora vamos con la resta. Dibujamos y escribimos el primer vector. Dibujamos el segundo con el sentido opuesto. Para invertir el vector solo tenemos que intercambiar el inicio con el final. Por otro lado, lo escribimos con los signos invertidos. Vean que teníamos originalmente menos 1 y 2,5, ahora tenemos menos por menos es más, así que la nueva componente X cambia a positivo y la componente Y pasa a ser negativa. Y de aquí en adelante es como la suma. Nuestro resultado es 4 en X menos 1,5 en Y. De nuevo vamos a dibujar el vector en el sistema de coordenadas para que vean que el resultado es correcto. Cuando le cambiamos el sentido al vector, lo que hicimos fue multiplicarlo por un escalar. Esta operación, dependiendo del valor que se hará que el vector sea más corto o más largo. Numéricamente solo tenemos que distribuir la constante en cada componente. Gráficamente ocurre lo siguiente. Tenemos nuestro vector original y vamos a sacarle dos copias. En un caso la constante va a ser un número mayor que 1 y en el otro va a ser un número entre 0 y 1. En el primer caso, obtendremos un vector más largo. Y en el segundo uno más pequeño. Si la constante es negativa, el vector también cambia de tamaño y a la vez cambia su sentido. Como ejemplo vamos a multiplicar a la víctima, quiero decir vector, por las siguientes constantes, menos 2, menos 1, 0, 0,5 y 1. Veamos qué efecto tiene cada una en el vector original. Al multiplicarlo por menos 2, obtenemos menos 6, menos 2. Este vector es más largo y apunta en sentido contrario al original. Era de esperarse. Ya sabemos qué sucede cuando lo multiplicamos por menos 1. Se invierte su sentido, pero no cambia de tamaño. Dibujados uno al lado del otro se ve que el primer caso es el doble de largo que el segundo. Al multiplicarlo por 0, ambas componentes dan 0 y obtenemos un vector nulo. Este vector no tiene dirección ni sentido, los dibujamos como un punto en el origen. Al multiplicar por 0,5 vamos a obtener un vector de la mitad del largo del original. Y por supuesto, al multiplicarlo por 1 no cambia nada. ¿Cómo podemos estar seguros del largo que tiene un vector? Con el concepto de norma, también llamado longitud, magnitud o módulo. Veamos cómo se calcula. Fíjense que cuando dibujamos el punto final del vector solemos trazar unas líneas paralelas a los ejes. Los ejes y estas líneas forman un rectángulo.
Cuando dibujamos el vector, este corta el rectángulo en dos triángulos rectángulos. Estos triángulos son idénticos, vamos a extraer el triángulo de abajo. ¿Cuáles son los catetos de este triángulo? Son las componentes del vector a sub x y a sub y. Como el vector sería la hipotenusa del triángulo, la longitud del vector la podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Así que la norma va a ser la raíz cuadrada positiva de la suma de las componentes al cuadrado. Quizás haya visto al módulo representado con una sola barra, no con dobles como se hizo en la lámina anterior. En general, barras dobles siempre representan la norma y barras simples denotan el valor absoluto. Sin embargo, ambas son correctas para representar el módulo. Algunos libros no utilizan ninguna de las dos, en cambio dibujan a los vectores en negrita y sus módulos en cursiva. Cuando veamos fórmulas en varias dimensiones utilizaremos barras dobles, en una dimensión barras simples, y más adelante en dinámica cuando haya tantos vectores que cualquiera se vuelva loco haremos como en los libros y no nos daremos mala vida. Donde hay un triángulo rectángulo hay dos ángulos de interés. En este contexto los llamamos ángulos de elevación o depresión. Aquí tenemos el vector que estábamos estudiando, vamos a llamar alfa al ángulo que hay entre el eje x positivo y el vector. Alfa es lo que habría que elevar al vector si estuviera acostado en el eje x para llevarlo a donde está. Por otro lado, el ángulo entre el eje y positivo y el vector indica cuánto habría que bajar al vector para que éste estuviera en la posición correcta. Vamos a llamarlo beta, este es el ángulo de depresión. Antes dijimos que los dos triángulos son idénticos, eso nos permite ubicar alfa y beta en el otro. Vamos a marcar los ángulos también en el triángulo auxiliar de la derecha. Veamos la manera más común de calcular el ángulo de elevación. Si para construir al vector conocemos las coordenadas del punto final, eso quiere decir que conocemos los catetos del triángulo auxiliar. La función trigonométrica que relaciona un ángulo y los catetos es la tangente. Entonces, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, a sub y. Entre el cateto adyacente, a sub x. Para extraer el ángulo alfa, usamos la función trigonométrica inversa arco tangente. La aplicamos a ambos lados de la igualdad. El arco tangente de la tangente es su argumento, es decir alfa, y el lado derecho se lo damos a la calculadora. Entonces alfa es igual al arco tangente de a sub y entre a sub x. La norma y el ángulo respecto al eje x positivo son otra manera de representar a los vectores denominadas coordenadas polares. Estas se definen como muestra la lámina. Dadas las componentes x y y, se puede calcular un radio y un ángulo de un círculo imaginario que encierran la misma información que las coordenadas originales. Veamos un ejemplo. Tenemos un vector en cartesianas, vamos a llevarlo a polares. Primero calculamos el radio, también llamado componente radial, que no es más que su módulo. Obtenemos aproximadamente este número, nos quedamos con dos decimales, así que debemos redondear hacia arriba y nos da 1,02. El radio siempre es positivo. Ahora vamos con la componente angular, la calculadora nos da este valor. Vamos a eliminar todos los decimales redondeando hacia abajo. Obtenemos 11 grados. Vamos a ver que ambas representaciones apuntan hacia el mismo vector. En cartesianas ubicamos las coordenadas del punto final y dibujamos el vector como ya sabemos. En polares, vamos a dibujar un vector del largo del radio recostado en el eje x. Ahora vamos a girarlo 11 grados. Lo giramos en sentido antihorario porque el ángulo es positivo. Es el mismo vector. Las coordenadas polares son útiles al estudiar movimiento circular, volveremos a ellas después. Resolvamos el caso contrario, tenemos un vector en polares y lo queremos en cartesianas. Primero calculamos que la componente x multiplicando el radio por el coseno del ángulo. Eliminamos los decimales sobrantes y obtenemos lo siguiente. Luego evaluamos la componente y. Ahora utilizamos el seno del ángulo. Luego de eliminar los decimales tenemos el resultado definitivo. Antes de dibujar al vector vamos a preguntarnos si la respuesta tiene sentido. Si los ejes son perpendiculares entre sí, entre x positivo y y positivo hay 90 grados, lo mismo para el otro cuadrante.
Entonces si el ángulo vale 130 grados el vector debería estar entre y positivo y x negativo, apuntar hacia la izquierda y hacia arriba. Dibujemos. Y estábamos en lo cierto. Siempre es útil predecir el signo del vector porque si nos da diferente quizás haya un error por el camino. Nuestra última operación es calcular vectores unitarios también conocidos como versores. En vez de una flecha llevan un sombrero. Se utilizan para definir la línea de acción del vector. Se calcula dividiendo al vector original entre su módulo. Por lo tanto, tienen módulo 1 y son adimensionales. Veamos un ejemplo, calcular a unitario si A vale 3,4 metros. Primero hallamos el módulo del vector, al evaluar da 5 metros. Se sustituye en la ecuación original, metros se van con metros, así que no hay unidades. Y el 5 divide a cada componente. Resultando 3/5 en X y 4/5 en Y. Podemos dejarlo así o hallar el decimal. En todo caso sabemos que la respuesta es correcta al calcularle el módulo. Como vale 1, es un vector unitario. Una aplicación importantísima de los vectores unitarios es la siguiente. Tenemos un vector cualquiera, este puede ser reescrito como una suma de 3 vectores. A esta suma se le puede sacar factor común el valor de cada componente con lo que resulta lo siguiente. Esos 3 vectores que aparecen tienen módulo 1 y son adimensionales, los llamamos IJK unitario o XYZ unitario. Se ven como muestra la figura de la derecha. Están perfectamente alineados con cada eje. Regresando a lo que teníamos antes podemos sustituir el vector por el símbolo, entonces se puede reescribir al vector como se muestra. Ambas notaciones son válidas, use la que más le guste. Hoy vimos que los vectores se pueden representar de 3 maneras diferentes, aunque todas encierran la misma información. Vimos que para sumar y restar vectores se hace componente a componente. Que el producto por un escalar cambia el tamaño del vector. Calculamos la longitud de un vector con el teorema de Pitágoras y obtuvimos la siguiente fórmula. Y determinamos la dirección de los vectores tomando al mismo y dividiéndolo entre su módulo. Con esto ya tenemos suficientes herramientas para empezar cinemática. Hasta la próxima.